Bienvenidos correlones, estamos en el circuito de Indianápolis, en la clase de solo motores V6. El que ves en pantalla es el Nissan R390 GT1 de 1998. Hice una configuración con un perfecto balance peso-potencia, que lo voy a bautizar como la Liebre, y ya vas a ver por qué a continuación. Hice todos los ajustes pertinentes para que este coche sea extremadamente ligero y versátil, ¿de acuerdo? Así que vamos a ver cuál es el rendimiento a continuación en uno de los circuitos que es de los más rápidos disponibles, aparte de Daytona, pero Indianápolis es una trampa en sí mismo, porque tiene un sector donde hay curvas a baja velocidad y a velocidad media que complican mucho el ritmo de la carrera. De nada sirve tener un coche extremadamente veloz, con mucha potencia, si es un coche que no puede frenar o que no toma las curvas a una velocidad competitiva. Así que hay varios coches allí entrampados en conflictos y choques que podemos sortear. Aprovechando allí, escalamos varias posiciones y tengo que poner el coche en transparente porque el BMW se trompió allí y perdió el control, y tenemos adelante un Lotus allí tambaleante, así que muy pronto nos acercamos peligrosamente, le asomo la trompa en el costado derecho para ver qué pasa en el próximo corte. Piso a fondo el freno y consigo mejor ritmo y mejor entrada en el apex, y así salgo mejor posicionado con buena aceleración. Son 5 vueltas en total en el circuito y se va a pasar bastante rápido porque todos los coches son muy veloces. Y allí se va largo el Honda y se fue, perdió el control también el compañero, así que ya estamos rápidamente en la sexta plaza de la parrilla. El líder no está muy lejos, está apenas 3 segundos por delante, consiguiendo algo de ventaja, pero muy pronto vamos a ponernos allí en la estela. Así que estamos a punto de concluir la primera vuelta de las 5 pautadas en Indianápolis. Estoy consiguiendo una ventaja importante. Ya estoy aquí a punto de pasar el Jaguar, la recta de las emociones, pero aquí es donde voy a perder algo de rendimiento porque, como ya dije, este no es el coche más veloz, no es el coche más rápido, es el coche con mejor maniobrabilidad, con una relación peso-potencia muy buena, muy razonable para meternos pronto en la pelea. Y mira nada más cómo frena la Liebre, que logra escabullirse allí en la parte interna a pesar del pequeño contacto allí con el Jaguar. Ahora me pongo aquí detrás del Caimán, buscando allí los medios también para sorprender, pero me bloquea allí la parte interna de la chicana inteligentemente el corredor JCUTS 007. Mira cómo se va despegando en velocidad, pero mira lo que va a pasar a continuación en el próximo corte a la izquierda, cómo me acerco rápidamente solo con la frenada, Puedo frenar más tarde al ser más ligero y tener una presión de frenado más equilibrada, pues consigo. Uy, mira qué rendimiento, mira el rebase que acabo de hacer por la parte interna allí previo a la curva, a la entrada de la curva, dejándolo neutralizado al Porsche. Ahora estoy ya metido en el podio cuando estamos a punto de terminar la segunda vuelta de las 5, y mira nada más el rendimiento y la escalada de posiciones que ya llevamos en solo 2 vueltas. Y aquí tenemos un Porsche 911 Turbo clásico y el líder, el de nombre de Kush Box. Todavía no sé qué coche está usando, pero está perdiendo bastante rendimiento, a pesar de que se le nota que hace un esfuerzo por mantener la trazada y salir allí con buena velocidad en esa curva previo a la recta de las emociones, y consigue un buen desarrollo de velocidad punta. Pero con todo y que nosotros no tenemos el mejor desarrollo de velocidad final, podemos acercarnos sin problemas con un par de giros. Mira qué belleza, La Liebre se acerca ahora peligrosamente al 911, poniéndonos en la estela, poniéndonos en el rebufo para conseguir también un plus allí de velocidad, y lo conseguimos. Ahí le estoy alumbrando el trasero a ese hermoso y robusto trasero del 911, que también está allí peleándose el corredor Reliability. Está pegándose allí muy cerca de él. Ya sé qué coche es una Cura. Es una Cura, el líder. Y ahí le di un pequeño contacto al Porsche, que frenó también muy temprano en esa curva y me pone una penalización por contacto evitable de medio segundo. Lo acepto, es razonable. No fue mi intención, pero bueno, fue un pequeño accidente allí. Ahora vamos a ver si logro aguantar y mantener ese ritmo para próximamente adelantar a Cura. Mientras que el Porsche ya está perdiendo mucho rendimiento, ya está medio segundo por detrás. Lo único que sí se me pone en contra es esa penalización, porque la Cura que lleva adelante, el líder,
tiene buen desarrollo de velocidad y puede que pelee con nosotros lo suficiente. Y sin embargo, mira nada más como ya me la estoy poniendo por la parte interna entre el muro y el Acura y consigo adelantarle de manera impresionante, a pesar de que nosotros no tenemos, repito, el mejor desarrollo de velocidad, pero el impulso que sacamos en la recta con la succión fue suficiente para arrebatarle el liderazgo de la carrera cuando estamos en la penúltima vuelta del circuito. Y parece que las condiciones son totalmente favorables. Otra cosa que quiero que tengas en consideración y que observes es el diagrama de las gomas. Mira la degradación, apenas llevamos un cuarto de la degradación de los neumáticos, lo que significa que la configuración es espectacular, porque al ser un coche tan ligero y tan versátil, el desgaste de las gomas es menor. Y mira qué belleza la tabla. Tenemos ya una ventaja con respecto a la Acura de 1,5 segundos y sumando en cada curva le sumo más. Por eso es que les estaba comentando que a veces, y de hecho la mayoría de los casos en este juego, la verdad es que no hace falta tener el coche más poderoso. Tienes que centrar tus modificaciones en un balance entre el peso y la potencia. A veces poner un motor más pequeño y reducir allí el peso al chasis puede ser lo que determine la victoria. Así que mira, ya estamos recorriendo la última vuelta en Indianápolis con el dominio total del circuito, a pesar de ese pequeño contacto que nos puso allí una penalización. Vamos a ver qué pasa en el cierre. Y efectivamente, señores, ya estoy en la última curva, haciendo un esfuerzo por salir mejor posicionado ahí, sacar toda la potencia, exprimir toda la velocidad. Y cruzamos la meta con una buena administración de las llantas, sin problemas. El mejor tiempo del circuito, 1:24.783 milésimas, escalando 17 posiciones desde la largada. Excelente rendimiento de la liebre, pero esto no ha terminado. Quédate allí porque viene otra carrera especial. Ahora estamos en el circuito nacional de Grand Oak Raceway y en esta carrera me clasifiqué. Conseguí el tercer mejor tiempo de la clasificación para acercarme lo suficiente a estos dos líderes que ves en pantalla, el Cowboy R y el Porsche GT1. Así que de ahí planteo mi estrategia de combustible para soportar hasta el final, compuesto de neumáticos intermedios. Son 6 vueltas y se va a pasar muy rápido. Y no va a ser trabajo fácil tratar de mantener el ritmo de estos dos corredores que están en la punta. Así que vamos a hacer todo lo posible por pelear allí, por acercarnos y ver si podemos ganar la carrera o si podemos permanecer en el podio. Ya conoces el rendimiento de nuestro Nissan R390. Es un coche extremadamente ligero que también ayuda muchísimo a administrar mejor las llantas o las gomas o los neumáticos. Así que vamos a ver qué podemos hacer. Pisamos a fondo, derrapando allí, poniendo las gomas en caliente, y muy pronto el Salem S1 no supera al Porsche y a mí ocupando la segunda plaza. Qué aceleración tan estupenda ha demostrado allí el Salem, y el Porsche tiene muchísimos problemas para meterse en la trazada y me impacta ligeramente, pero nosotros podemos corregir sin problemas porque nos lo permite el Nissan, que es un coche con mucha estabilidad. Así que ahora la pelea está entre el Cowboy, el Salem S1 y mi persona, pero no subestimemos al Porsche GT1, que está apenas a medio segundo por detrás porque está utilizando el rebufo, y cuando entre en calor el Porsche y tenga ritmo suficiente se va a meter en esta pelea sin duda. Así que el reto para nosotros es, como ya les dije, mantener la trazada, mantener el ritmo de principio a fin. Las curvas son complicadas en OAK. Este es un circuito demandante. Básicamente es un circuito de puras curvas semiabiertas, donde lo que más exige es tu dominio en la dirección y en la potencia. Y hablando de potencia, el Cowboy, con el corredor de nombre TSI Turtle, está ya consiguiendo una ventaja de más de 2 segundos por delante. Y mira nada más, me asoma la trompa el Porsche por la parte interna, pero le cierro la ventana y no le doy acceso fácil, mientras que el Salem S1 está perdiendo muchísimo rendimiento allí y ya me le estoy acercando rápidamente. Y el Cowboy también perdió ahí unas cuantas milésimas en esa curva, y eso les iba a comentar, que el problema del Cowboy es que es un coche muy pequeño,
muy ligero, con mucha potencia, y hay que hacer un esfuerzo significativo para mantener la trazada. Hay que estar constantemente vigilando allí la presión del acelerador para que la cola no se te vaya a derrapar, y se vuelve agotador, se vuelve muy cansón. Mientras más vueltas haya en el circuito, más difícil se pone por el desgaste. Así que vamos a ver ahí qué podemos lograr, mientras que el Porsche vuelve a asomarme la trompa por la parte interna y le cierro otra vez la ventana, complicándole las cosas, pero está haciendo algo muy inteligente porque está buscando que yo defienda para desgastarme y también para que yo me ponga nervioso, cosa que no va a conseguir con facilidad, mientras que sigo peleando para meterme en la succión. Y el Cab Bow acaba de salirse ligeramente del circuito y consiguió una penalización de 300 milésimas. Uy, 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 mira el Salem cómo ha perdido rendimiento importante, y ahora le asomo la trompa cada vez más cerca y lo pongo allí, le pongo presión, lo pongo nervioso. Vamos a ver qué logra hacer en esta curva, a ver si mantiene allí la técnica, pero se le está deslizando mucho el coche, y nosotros aprovechamos esos deslizamientos para meternos en la succión y perseguir allí la cola del Salem. Vamos a ver qué podemos lograr, pero se desprende ligeramente en este sector de velocidad, mientras que el Porsche también está aprovechando la succión y me impacta, imposibilitado de frenar con eficacia, me empuja y aprovecho ese pequeño empujoncito para meterme en la parte interna allí de la curva y conseguir adelantar al Salem, que quiere recuperar aquí también lo suyo, pero no tiene chance, no tiene espacio. Le cierro la ventana y ahora vamos a entrar a la recta de las emociones para terminar la tercera vuelta de las 6. Así que la acción está fuerte, señores. Como les había comentado, hay que mantener el ritmo de principio a fin. Cualquier error que se cometa en la trazada lo vas a pagar con la pérdida de tu posición. Ya solo quedan 3 vueltas para concluir en OAG y las condiciones se mantienen bastante estables de momento, y mantenemos el coche en el mismo ritmo y tratando incluso de conseguir todo el espacio, sacando 2 gomas fuera del asfalto, pero le soporta bastante bien el Nissan, no se pone en riesgo, y de ahí nos vamos a la parte más alta para entrar fuerte en el apex de esa curva y conseguir un plus de velocidad, mientras que ya estoy observando que el Cab Bow, a pesar de que tiene una ventaja importante, está teniendo muchísimos problemas para sostener el ritmo. Supongo que ya el corredor ya tiene desgaste en los dedos, sobre todo en el dedo que pone en el gatillo del acelerador, ahí la cosa se le complica a él. Así que vamos a ver si podemos aprovechar el desgaste tanto del corredor, del jugador, como del coche. Habrá que ver cuál será la administración del Cab Bow en las próximas vueltas, cuando ya las llantas empiecen a degradarse de manera significativa. Recuerda que aquí ninguno va a entrar a boxes porque es una carrera corta, tan corta que ya estamos cerrando la cuarta vuelta. Vamos a entrar en la penúltima del circuito y por ahora estamos dominando la segunda posición con un tiempo importante de 1 minuto 15 por vuelta, Estamos allí en la ventana del minuto 15, que no está nada mal. Vamos a ver si para cuando concluya la carrera podemos bajar del minuto 15, pero de momento creo que llevamos un buen tiempo de carrera. Uy, ahí el Cab Bow se salió, lo que les estaba comentando, perdió el ritmo y se salió, lo que nos da la ventaja de acercarnos nuevamente, y ahí le estoy olfateando la cola ahí, los tubos de escape, y vamos a entrar ahí en la parte interna poniéndolo en riesgo, presionando, y se vuelve a salir producto de la presión que le ejercimos, y perdió ahora sí los chances de seguir en la pelea. Ahora estamos allí metidos en la punta por fin, y solo tenemos que aguantar una vuelta más. Tenemos que aguantar la última vuelta para conseguir la victoria, y vamos a ver qué podemos lograr, porque ya está acercándose allí otro corredor. URC John 056 está muy cerca, a 400 milésimas, y está aprovechando ya la succión para acercarse. Creo que es el Salem. El Salem se está acercando, pero no creo que ya tenga goma suficiente para soportar, porque nosotros apenas en este punto estamos un poco por debajo de la mitad de la vida útil de las gomas.
Así que estamos tranquilos, estamos, pero bueno, relajados. Mantenemos ahí el ritmo y casi me salgo ligeramente de los límites del piano, pero consigo corregir. Ya tengo una ventaja de 700 milésimas con relación al Salem. Estamos ya cerrando el circuito, señores, y tengo que mantener cabeza fría para soportar hasta el final. Cualquier error en la frenada, cualquier deslizamiento innecesario me va a costar la victoria aquí en OAK. Estamos ya entrando en las dos últimas curvas previo a la recta de las emociones y la cosa se va calentando allí. Subo dos llantas encima del piano para tener más espacio de maniobra y consigo buena velocidad de entrada, y hasta este punto está la degradación de las gomas delanteras justo a tiempo cuando concluyo la carrera. Y ahí estaba el Capo peleándose con el Salem, que casi también le arrebata la segunda plaza, escalando dos posiciones con un tiempo de vuelta de 1:15.001. No pudimos bajar al minuto 14, pero no importa, conseguimos la victoria. Muy buena carrera, con buen ritmo, sin penalizaciones, sin choques. Y bueno, ¿qué te parece la liebre? Ok, mis correlones, ahora les voy a explicar cómo hacer las modificaciones pertinentes para conseguir el rendimiento que viste en esas dos carreras. Así que ya sabes, te vas a la interfaz de modificaciones de rendimiento y vamos a instalar las piezas que ves a continuación. Lo primero, cambiamos el motor. Le quitamos el motor de serie, el V8 de 3.5 litros, que es muy pesado, y le ponemos un motor i6 para poder participar en la clase de solo V6, por supuesto, de 3.2 litros. ¿De acuerdo? Vamos a instalar ese motor y luego le vas a instalar el sobrealimentador centrífugo, que básicamente es como un turboalimentador más compacto, más pequeño, que le va a brindar también un plus de potencia a ese motor. Ahora instalamos el alerón trasero de carrera, el parachoque frontal de carrera para darle asistencia aerodinámica en la trompa y atrás, como ya les había comentado. Y luego te vas a la parte de transmisión y coloca la línea de transmisión deportiva, ¿ok? La barra rígida de fibra de carbono que ayuda también a la relación de potencia, y también instala el diferencial de carrera. Ahora, en cuanto a los neumáticos, instala el compuesto de carrera y ensancha el neumático delantero a 265 milímetros y el trasero a 365 milímetros. En la parte de los rines, recuerda que yo siempre te recomiendo instalar rines pesados para balancear el tuneo. En este caso, el que siempre les recomiendo es el Oettinger Type RE, o puedes instalar, si gustas, el Super Turismo GT de la marca OS Racing, ¿ok? Una vez que hayas hecho esa instalación, agranda el tamaño de esos rines, adelante y atrás al máximo, como puedes ver ahí, 21 pulgadas en la parte de atrás y 20 pulgadas en la parte posterior, en la parte de adelante, ¿ok? Una vez que hayamos hecho eso, nos vamos a la parte de plataforma y manejo, instala los frenos de carreras, reduce el peso, instala la jaula antivuelco para darle más estabilidad al chasis, ¿ok? Ok, en la parte de motor, instala el volante de inercia deportivo, y en la parte de combustible y aire, instala la mejora de escape de carrera e instala el intercooler deportivo, ¿ok? Ya con eso vas a conseguir suficiente potencia como para meterte en la pelea. Esos son los ajustes o la instalación de las piezas de alto rendimiento que vas a necesitar para darle allí al coche el ritmo que necesitamos, el ritmo competitivo. Y ahora nos vamos a los ajustes de los reglajes o los ajustes de tuneo. En cuanto a la presión de las gomas, haz lo que ves en pantalla, 1.9 adelante y 1.9 atrás, balanceado para tener buena adherencia y comunicación con el asfalto. En la parte de relación de las marchas, copia los valores que ves en pantalla, exactamente lo que ves en pantalla. Transmisión final a 4.90, la primera marcha en 2.55, la segunda 1.63 y así sucesivamente, hasta conseguir el ascenso de aceleración en esa curva que se ve en la relación de marchas del diagrama de la parte inferior izquierda de la pantalla. En la parte de alineación, pon menos 2 grados en la parte delantera y menos 1.5 grados en la parte trasera, esa es la inclinación de las ruedas. En la alineación coloca 1 grado positivo y menos 2 grados en la parte posterior.
y en el ángulo súbelo a 5.2 grados. En cuanto a las barras estabilizadoras, copia lo que ves allí en pantalla, esa escala. Si lo quieres poner con números, 26.04 delantero y 20.86 en la parte posterior. No es tanto la cifra, sino es la escala allí, lo que ves allí en pantalla de las barras estabilizadoras, para darle estabilidad allí a la parte frontal y a la parte trasera del chasis cuando tomas las curvas. En los muelles, la parte delantera va un poco más rígida que la parte posterior, allí copia esa escala que ves en pantalla. Y en la altura de la suspensión, es decir, el centro de gravedad, llévalo al piso, ¿de acuerdo? Y en la amortiguación, en la parte delantera, llévalo a 4 grados. En la parte posterior a 5, en lo que es la rigidez del rebote, no queremos que el coche quede demasiado saltarín. Y en la rigidez de la expansión, lo mismo, 3.3 y 5.3 en la parte trasera. ¿Ok? Copia esos valores allí. En la geometría de la suspensión, coloca 3 grados positivos alto, 3 grados en alto, y trasero menos 1 grado. Puedes ponerlo a 2 si tú quieres. ¿Ok? Fíjate cómo ahí se pone en verde las cifras de aceleración y distancia de frenado. Ok, en la parte de porcentaje de antigeometría, creo que viene de serie a 26, eso no lo vayas a tocar, y menos 1 grado, menos 1.8, eso no lo vayas a tocar, así como está. Ahora en la carga aerodinámica, lo que te había dicho, vamos a asistirlo en la trompa, le ponemos 44 de carga para giro y un 68% en cuanto a giro también en la parte de atrás, ¿ok? Tal cual como se ve ahí en pantalla. En la fuerza de frenado colocamos un 48% en el equilibrio y presión del 81%. Si te parece muy bajita la presión, la fuerza de frenado, puedes probar a 110. O lo subes a 110 o a 120. Yo te recomiendo a 81 si es que juegas como yo. Si tú juegas sin ABS, ¿verdad? Sin control de tracción y eso, para que no se bloqueen las ruedas, 81% es lo ideal. Ahora en el diferencial, ya sabes, aceleración al 75% y la desaceleración al 35%. Y ya con eso está lista la liebre para meterse en las carreras de solo motores V6. Así que espero que lo disfrutes muy pronto. He invertido mucho tiempo en este coche para conseguir muchas victorias en esta clase antes de la nueva actualización que viene este miércoles. Así que nos vemos en la próxima, mis correlones, que ahora es que vienen más tuneos. Y se vienen unos videos muy buenos de varios coches que he modificado para la clase B.